Bueno, chicos, espero que hayan tenido una excelente semana. Nos vemos de nuevo por acá. Después del repasito que hicimos la semana pasada, hoy vamos a continuar con temas nuevos de la parte de funciones. Ya habíamos trabajado con la parte de concepto, la introducción, toda esta parte de conocimientos importantes para trabajar en funciones, ¿verdad? Entonces ahora ya vamos a irnos a enfocar en ciertas partes de funciones. Lo que pasa es que para enfocarnos en esas partes de funciones necesitamos tener conocimientos previos, necesitamos recordarnos de ciertas cosas que vieron en otros niveles en matemática. Entonces, yo sé que muchos hicieron el examen hace mucho tiempo, que tal vez no recuerden, aunque lo hayan hecho recientemente. Vamos a hacer un pequeño repasito antes de entrar al tema, de temas de matemática algebraicos que se ven en... Entonces, voy a compartir la pantalla para hacer ese pequeño repasito. Cualquier cosa de este repaso que vamos a hacer, yo tengo videos adicionales que después ahí si los ocupan me avisan y yo se los podría pasar de mis clases del cole, ya indagando más profundamente estos conceptos. Entonces, vamos a hacer un repasito de álgebra. Pero vamos a hablar de lo que nos importa para el examen, la parte que necesitamos aplicar. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es la suma y resta de expresiones, bueno, de monomios. Expresiones algebraicas en otras palabras. Entonces, para nosotros poder llegar y sumar expresiones algebraicas, específicamente monomios, vamos a tener que cumplir ciertas características. La expresión tiene que cumplir ciertas características. La primera característica que debe de cumplir la propiedad es que solo vamos a poder sumar. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Vamos a sumar o restar los factores numerales. Y tal vez alguien diga, ¿pero qué eran factores numerales? Ya vamos a ver qué eran factores numerales. Ahorita vamos a escribir un monomio ahí en el documento y vamos a hablar de sus partes para poder ver qué es un factor numeral. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar. Pongo aquí un guión porque se puede sumar o se puede restar, ¿verdad? Va a servir para los dos, o para las dos operaciones, para la suma y la resta. Después de que sumemos o restemos los factores numerales, lo que tenemos que hacer es conservar. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Conservar el factor literal. Eso es lo que vamos a tener que hacer para poder sumar y restar monomios. Sumar solamente los factores numerales y conservar el factor literal. Pero esta parte es importante, lo de conservar el factor literal. Para poder conservar el factor literal, entonces, tiene que cumplirse otra propiedad importantísima. Vamos a escribirla aquí en asteriscos. Vamos a decir que solo se pueden sumar o restar. Solo se pueden restar o sumar monomios semejantes. Entonces, con esta definición, sale otra característica, sale otra definición. Porque entonces, decimos aquí, tenemos que conservar, bueno, sumar los factores numerales y conservar el factor literal. Pero ¿qué es factor numeral y qué es factor literal? Ya casi hablamos de eso. Entonces, seguimos avanzando con el tema. Solo se pueden restar, sumar o restar monomios semejantes. Entonces sale otra duda. ¿Qué son monomios semejantes? Vamos a decir que un monomio semejante, vamos a marcarlo aquí. Los monomios son semejantes cuando tienen el mismo factor literal. No importa el orden. No importa el orden. Lo que tiene que importar es que estén las mismas letras
y elevadas al mismo exponente. Tienen que estar elevadas al mismo exponente, las letras, las variables, para que puedan ser semejantes. Vamos a ver aquí un ejemplito para que vean. Todavía no vamos a sumar ni restar. Vamos a ver aquí un numerito aquí. Bueno, una expresión algebraica en realidad. Vamos a escribir y negativa para que ustedes vean que puede pasar también en los números negativos. Menos 5, x a la 2, y. Ahí tenemos una expresión algebraica, un monomio específicamente. Es un monomio porque solamente tenemos un término algebraico. No importa la cantidad de letras que tenga, puede tener hasta 10 letras que sigue siendo un monomio. Mientras todos los números y letras se estén multiplicando, es un monomio. Entonces, aquí tenemos un monomio. Vamos a marcar aquí el menos 5. Y cuando nos venimos y marcamos el menos 5, nosotros vamos a decir que ese menos 5 es el factor numeral. Esto es el factor numeral. Es la parte numérica de la expresión algebraica, la parte que tiene número. Podrán decir, entonces ese 2 que está en la X es un número, ¿también es factor numeral? No. Las letras, cuando están elevadas a un exponente, ese exponente es parte de las letras, no es numérico. El factor numeral siempre va a ser el número que está delante de todas las letras. Y también tenemos entonces esta parte de aquí, donde tenemos X a la 2 con Y. Esa parte, la parte de letras, la parte de variables, es la que vamos a conocer como factor literal. Entonces, para que dos o más monomios sean semejantes, no importa el número, no importa el número. Lo que tienen que tener igual es esta parte de aquí, la parte literal. Específicamente con este ejemplo, ¿verdad? Si yo ya les doy otro ejemplo, pues vemos las letras, ¿verdad? No es que siempre tienen que tener estas dos de aquí. Entonces, no importa el orden. Para el factor literal, no importa el orden, porque a veces eso los confunde. Entonces, vamos a escribir aquí unas cuantas cositas. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, menos 4, x, y a la 2. Factor numeral, el 4. Factor numeral. Factor literal, x, y a la 2. ¿Los factores literales son iguales o son diferentes? Veamos los exponentes. Son diferentes. Diferentes. Son diferentes, ¿verdad? Porque esta X de aquí no tiene exponente. Cuando no tiene exponente, hay un 1. Esta X tiene un 1. Y esta X tiene un 2. Ya con eso podemos decir que son diferentes. Pero vemos la Y. Esta Y de aquí tiene un 1, que no estamos viendo. Y esta Y de aquí tiene un 2. Son diferentes. Entonces, como son diferentes, podemos decir que este monomio de aquí no es semejante. No es semejante a quién, a este de aquí, ¿verdad? Porque es con el que estamos trabajando. No es semejante a este de aquí. Podrá ser semejante a otros, pero a este no es semejante. Vamos a escribir aquí otro. Y, x a la 2. Vemos los factores literales. Los factores literales es lo que está después del número, las letras con sus exponentes. ¿Serán semejantes o no serán semejantes? Serán, bueno, primero, ¿serán iguales los factores literales o serán diferentes? Diferentes. Diferentes. Vamos a ver. Este tiene un x a la 2. ¿Y este No. qué letras tiene? ¿Tiene x a la 2? Sí, Y, X a la 2. Sí, Aquí tiene un x a la 2 y aquí Sí. tiene un x a la 2. Este tiene un y este tiene un y. Sí, son iguales. Recuerden que el orden no importa. Aquí pueden estar todas las letras desordenadas, que eso no importa. ¿Por qué no importa? Porque la multiplicación es conmutativa. Quiere decir que no importa cómo yo acomode las cosas. Bueno, conmutativa es más como usted, como lo conocemos popularmente. El orden del factor no altera el producto. Yo puedo multiplicar 5 por 3, que me da 15, que puedo multiplicar 3 por 5, que me sigue dando 15. Invertir el orden de los números, de los factores en la multiplicación. La respuesta me da exactamente igual. La multiplicación es conmutativa.
El orden no afecta a la respuesta. Entonces, no importa que yo tenga x a la 2 y arriba y, x a la 2, que es exactamente lo mismo, solo que están acomodados de manera distinta. ¿Me comprenden? Sí, sí, profe. Sí es. Listo, listo. Ya vamos a ir recordando conforme avancemos. Bueno, entonces este sí es semejante. Vamos a ver este de aquí. Este es x a la 2, y. ¿Serán iguales o serán diferentes? Mm, Factores literales, chicos. Literal. Igual. Iguales. Son Igual. iguales. Son iguales. Entonces, sí es semejante. Ahora, vamos a poner otro para que vean. No, con esos tres. Vean lo que vamos a hacer con estos tres que pusimos aquí. Esto lo vamos a relacionar con este monomio de aquí, ¿verdad? Por aquello. Vamos así, ahora sí, sabiendo que todos esos ahí, algunos son semejantes y otros no, voy a operarlos. Vamos a poner aquí menos 5, x a la 2, y, más 4, x, y a la 2, más 10, y, x a la 2, más x a la 2, y. Son todos estos mismos. Los vamos a sumar y restar, a ver qué pasa. Entonces, a mí me gusta trabajar con muchos colores, ir marcando. Por ejemplo, este 5x a la 2y, ¿con cuáles de estos es semejante? ¿Con el primero, con el segundo o con el tercero? ¿Con cuál es semejante? Con Porque para el El tercero. segundo. Con el tercero. con el segundo, correcto, Ah, y con con el el tercero. segundo. Ajá. Y Con con el el tercero, tercero. con ambos, El ¿verdad? tercero. Con ambos. Con el primero no es semejante, ¿verdad? Con este no es semejante. No son semejantes. Y la regla de la suma y la resta dice que solo se pueden sumar o restar monomios semejantes. Los que no son semejantes no se pueden operar. Y la regla dice, sumamos los factores numerales o los restamos y conservamos el literal. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Este de acá, ¿cuál es el factor numeral? Menos Menos 5. 5. No, 5. Menos 5. Este lo brincamos porque ese no nos funciona. Nos vamos para este de aquí. ¿Quién es el factor literal? Más 10. Más 10. Más 10. Y este también se puede unir porque es semejante. ¿Cuál sería el factor literal de este? El numeral, perdón. 1. Más 1, 1. ¿verdad? Aquí adelante hay un 1 que no vemos. Si solo hay una letra, automáticamente adelante hay un 1. Lo voy a escribir hasta con rosadito por aquello. Eso es importante. 1. Ya escribimos todos los factores numerales. Dice el ejercicio que el factor literal se mantiene. Y el factor literal es x a la 2, y. Ahora sí. Aquí ya estamos siguiendo la regla. Estamos sumando estos tres de acá. ¿Este de aquí lo utilizamos? No, ¿verdad? No lo utilizamos. Lo que nosotros no utilizamos, lo vamos dejando al final. Lo vamos bajando. Más 4x y a la 2. Ahora sí, nosotros solamente hacemos esta operación de aquí. Menos 5 más 10 más 1. Menos 5 más 10 son 5. Más 1 son 6. 6. Esto de aquí, 6. Bajamos el x a la 2y, que se mantuvo. Bajamos el 4x y a la 2, que no son semejantes. Parecería que son semejantes porque tienen la misma letra, pero no están elevados al mismo exponente, están en exponentes diferentes. Entonces, ya no nos deja que sean semejantes. Esto de aquí es el resultado de esa operación. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Porque ahorita en funciones vamos a ver un tema que se llama composición de funciones. Y entonces vamos a tener que hacer un montón de operaciones algebraicas. Entonces, las estamos repasando para que las vamos a usar ahora
en el tema de funciones y no tener que devolvernos. ¿Dudas con este ejemplo? No. Ahí lo dejo para que copien. Vamos a escribir aquí un 1. Voy a hacer otro aquí pequeñito. Vamos a ese ejemplo de entonces, tenemos aquí un polinomio, tenemos 4 términos algebraicos que se están sumando y restando. Vemos el primero, siempre vamos en orden. Vemos el primero. El primero, ¿tendrá algún semejante entre los otros 3? ¿O no? ¿O no? ¿O el último? El último, ¿verdad? Este es 3mn y este de aquí, el último es menos 7nm. No importa el orden de las letras, no importa. Aquí tenemos primero M y N, y aquí tenemos primero N y luego M, pero son lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Y estos dos de aquí, ¿serán diferentes o serán iguales entre ellos dos? Entre ellos dos son. Entre ellos son semejantes, correcto. Entre ellos dos son semejantes. Entonces, vamos a operarlos. Vamos a hacer primero lo celeste, para ir en orden. ¿Cuál es el factor numeral del primero? 3. 3. ¿Quién es el factor numeral entonces Menos de su 7. semejante? Menos 7. Ahí ya pusimos los factores numerales. Conservamos el factor literal. El factor literal es M. Importante aquí, porque como estos dos son semejantes, también tengo que unirlos. Voy a unirlos ahí, en la misma línea. Entonces, siempre que yo voy a unir así y me queden en medio, siempre vamos a poner un más. Siempre. Porque el más no me va a afectar, el más me funciona como un neutro para la respuesta de este de aquí. Por si es positivo o negativo, el más me va a conservar la respuesta, me la va a mantener. Entonces, el factor numeral del primer rosado, ¿cuánto 4. es? 4. 4. Correcto. ¿Y el del Menos segundo? 5. Menos 5, ¿verdad? Tenemos que respetar todos los signos. Muy bien. N a la 2, M, que es el factor literal. Vean que solo los estoy poniendo una vez. Podrá repetirse en este ejemplo 2, pero digamos que aquí haya otro, aquí haya un 5m a la 2n y por aquí un m, perdón, era n, 5n a la 2m, por aquí más n a la 2m, y hay 4. Solamente se pone una vez el factor literal. El factor literal se conserva, se pone solamente una vez, al final de todos los factores numerales. Ahora sí, ¿cuánto es 3 menos 7? Menos 4. Menos 4. Aquí tenemos menos 4 y conservamos el m y el n. Más. ¿Cuánto es 4 menos 5? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Y queda n a la 2, n. Cositas importantes a veces para las respuestas, porque a veces, bueno, no, siempre omiten ciertas cosas. Por ejemplo, regla de signos. Un más y un menos juntos. Bueno, vamos a poner aquí menos 4m. ¿Cómo? Más menos es menos. Menos, más y menos, va a quedar un menos, ¿verdad? Más y menos queda un menos. Y dijimos que cuando hay un 1 adelante, se puede omitir. Entonces, si lo omitimos, queda n a la 2. ¿Comprendido ese ejercicio? Sí, profe.
Ahí les voy a dar un chancecito para que copien para pasar a otro tema de álgebra. Bueno, sí, también recuerden que yo les paso el documento, ¿verdad? Para los que no les da tiempo copiar o los que no copian. Entonces, para los que no copian, estén tranquilos. Yo les paso el documento ahora. Vamos a pasar al siguiente. Ya vimos la suma. Chicos, no tienen que confundir la suma y la resta. Solamente hacemos la operación en los factores numerales. El factor literal se va a conservar y la suma y la resta tiene esta importante restricción. Solamente se puede aplicar en monomios semejantes. No confundan eso con la multiplicación, porque en la multiplicación tenemos otras cosas. Vamos a hablar aquí de la multiplicación. Multiplicación de monomios. ¿Qué vamos a hacer de la multiplicación de monomios? ¿Qué reglas vamos a tener? Vamos a escribirlas aquí. Primera regla. Se multiplican los factores numerales. Segunda regla. Se multiplican los factores literales. Diferencia con la resta, con la suma y la resta. En la suma y la resta se mantiene factor literal. En la multiplicación de monomios no se mantiene. En la multiplicación de monomios se van a multiplicar los factores literales. ¿Y cómo multiplicamos letras? Muy sencillo. Aquí lo que vamos a hacer es leyes de potencias. Específicamente vamos a trabajar la ley de potencia de la propiedad del producto de igual base. ¿Qué es lo que nos decía esa? Esa regla lo que nos decía es, se conserva la base, Se multiplican los exponentes. se suman. Ah, se suman. Sí, se suman. En la multiplicación se suman. Y se suman. Entonces conservamos la base y sumamos exponentes. Vamos a poner aquí algo importantísimo. No necesariamente deben ser semejantes. No necesariamente deben ser semejantes. No importa. Aquí ya no importa. Aquí no hay que buscar semejantes ni nada. En la multiplicación, lo que sea. Lo que sea. Se puede multiplicar todas las expresiones algebraicas que sean. No hay ningún problema. Vamos a irnos directo a los ejemplos para que vean. Vamos a tener aquí un primer ejemplo. En realidad esto solo iba a ser uno. Sí, solo vamos, no importa, démoslo ya que solo hagamos uno. Tenemos una multiplicación de un monomio por otro monomio. Primer monomio, 5x a la 2y. Por segundo monomio, menos 3y a la 3
x a la 4, z. Primera regla, se conservan, bueno, se multiplican los factores numerales. Yo lo voy a ir haciendo por partes. ¿Quién sería el factor numeral del primero? 5. 5 5. ¿Por? ¿Y el factor numeral del segundo? menos 3. 3. Menos 3. Y el factor literal no se mantiene. Y aquí no hay cómo mantenerlo. Vean que son totalmente diferentes. Entonces, por eso no se puede mantener. Voy a ir haciéndolo con colores para que ustedes vean. Este tiene un x a la 2. Y este tiene x. Sí, pero X a la 4. X a la 4, ¿verdad? Vean la regla. La regla dice que hay que multiplicar los factores literales aplicando leyes de potencias. Entonces, para yo poder aplicar leyes de potencias en una multiplicación, necesito que las bases sean iguales. Entonces, yo voy a ir a agrupar esos factores literales en letras iguales. Aquí tenemos el grupito de las X, el X a la 2 con el X a la 4. ¿Con quién iría esta Y? Con Y a la 3. Con Y a la 3. Pero vean aquí algo importante. Este tiene Z y este no tiene Z. Entonces, como uno sí tiene y el otro no tiene, solo la escribo la vez que aparece. Por Z. Aquí está. Vamos a ir a resolver operaciones. ¿Cuánto es 5 por menos 3? Menos 15. Menos 15. X a la 2 por X a la 4. Vean lo que dice la regla. Se conserva la base. Se suman los exponentes. Se suman. 7. 6. 6, perdón. 6. X a la 6. Aquí hacemos 2 más 4. 6. Entonces nos queda X a la 6. ¿Aquí cuánto vale el de Y? Y a la 3. 1, Ya la Y a 1 la 4. sería Y4. 1 y 3. Pero recuerden que este que está solito tiene un 1 ahí que no vemos. Entonces 1 más 3. 4. Entonces aquí nos queda Y a la 4. Y Z quedó solita. Por Z. Ese sería el resultado de la multiplicación. Sí, lo van recordando de octavo. Sí, profe. Excelente. Y les dejo para que copien mientras hago esto para empezar a hacer el otro ejemplo. Ahora, aquí lo que estamos multiplicando era un monomio por otro monomio. No siempre va a pasar eso. En el examen a veces vienen ejercicios un poquito más complicados de resolver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer uno de monomio por polinomio. Monomio por polinomio. ¿Y cómo hacemos monomio por polinomio? Vean. Vamos a poner uno fácil. Aquí. X que multiplica a 2y más 3x al cuadrado más 4xy. ¿Por qué el x me está multiplicando todos ellos? Porque el x está fuera de un paréntesis y todo el polinomio que está aquí está dentro del paréntesis. Aquí lo que vamos a aplicar es una regla que se llama distributividad. Distributividad. Lo voy haciendo con colores para que ustedes vean. Chicos, como siempre les he dicho, yo hago un montón de pasos para que ustedes vean el procedimiento, pero en el examen si alguien quiere hacerlo directo,
puede hacerlo directo, no hay problema. O en las tareas. Vamos a comenzar aquí. Vean lo que hay que hacer. Vamos a tomar el X. Voy a marcar aquí. Siempre que está afuera, va a multiplicar a todos los que están dentro del paréntesis. Entonces, este X va a multiplicar primero al 2Y. Entonces, nosotros venimos aquí afuera y decimos X por 2Y, por 2Y, por 2Y. Y escribimos la respuesta. Factores numerales. ¿Cuál es el factor numeral del primero? 1. 1. 1. Y el del segundo, 2. Dos. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. Solo hay una X, entonces se conserva. Solo hay una Y, entonces se conserva. X por 2Y es 2XY. Vamos a ir a hacer otra multiplicación. Ahora esta X tiene que ir a multiplicar al segundo. O sea, X por 3X al cuadrado. Factor numeral del primero 1, del segundo 3. Entonces, 3 por 1. 3. ¿Cuánto nos queda? 3. 3. ¿Y qué pasa con las letras? ¿Se Suman. acuerdan? Conserva la Se base. suman, suma. ¿verdad? X, correcto. Conservamos la base y sumamos los exponentes. Aquí hay un 1, ¿verdad? Tienen que tener cuidado. 3. Esta X de aquí tiene un 1 y esta tiene un 2. Entonces, X a la 3. Vamos a hacerlo aquí 1 más 2 por aquello. Y esto es igual a 3, X a la 3. Volvemos a tener la X y ahora vamos a ir a multiplicarlo por el último término que está dentro del paréntesis. Siempre y cuando sea así, una multiplicación de un monomio por un polinomio, hay que hacer todo este procedimiento. X, que va a multiplicar a 4XY. ¿Cuánto quedan los numerales? 4. 4. 4. 4 por 1, 4. X elevado a la cuánto? A la 2. A la 2. A la 2, ¿verdad? Porque esta está elevado a la 1 y esta está elevado a la 1. Entonces, 1 más 1, 2. Y la Y nos queda solita. Ahora sí, ya hicimos todas las multiplicaciones. La respuesta. La multiplicación de la primera nos quedó 2XY. La multiplicación de la segunda nos quedó 3X a la 3. Más 3X a la 3. Si está positivo, siempre es un más. Y la última nos quedó 4X a la 2Y. Más 4X a la 2. Esa sería la respuesta de esa multiplicación. ¿Dudas? ¿No? No. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo les paso el documento para que lo copien luego. Dice aquí el ejemplo 2. Este es más grande todavía. 5X que va a multiplicar a 2X menos 3XY más X al cuadrado menos 6X a la 2 menos 4X a la 2. Esto se llama operaciones combinadas prácticamente con expresiones algebraicas. Entonces, vean que tenemos dos paréntesis. Hay que tener cuidado, porque delante de este paréntesis hay un 5X, pero delante de este paréntesis, ¿qué hay? 1. Un 1, correcto. Pero un 1 negativo, ¿verdad? Ajá. Negativo. Entonces, vamos a ir a hacer la distributividad del primero. Este 5X va a ir a multiplicar al primero. Lo vamos a hacer un poquitillo directo. Ya lo vamos a ir haciendo, bueno. Sí, lo vamos a hacer directo. ¿Cuánto sería 5X por 2X? 10X Numeral. a la 2.
10x a la 2, perfecto. 10x a la 2, ¿verdad? 5 por 2, 10, y x por x, x a la 2. Vamos con el siguiente, que sería 5x por menos 3xy. Numerales. 5 por menos 3, ¿cuánto nos queda? Menos 15. Menos 15. Bueno, 15. Menos 15. 15. Menos 15. ¿Y los numerales, los literales cómo quedarían? Y a la 2, X a la 2, X2. perdón, y Y. X a la 2y. Vamos bienísimo. Vamos a ir a hacer ahora el último, que es 5x, pero esta vez por x a la 2. Factores numerales. ¿Cuánto me quedaría la multiplicación de los numerales? 5. 5x3. Más 5 y el literal 3, ¿verdad? X a la 3. 5 por 1, 5. Y x que está elevado a la 1 por x a la 2, 1 más 2, 3. Vean aquí viene lo interesante de esta otra parte. Cuando tengan un menos adelante, lo único que tenemos que hacer es cambiarle los signos al paréntesis. Porque ustedes lo que están haciendo es menos 1 por esto y menos 1 por esto, menos 1. Bueno, 1, por lo que sea, siempre va a ser ese el resultado. ¿Qué quiere decir eso? 1 por 5, 5. 1 por 10, 10. 1 por 5.500, 5.500. 1 es neutro en la multiplicación. Yo multiplico 1 por lo que sea y me va a quedar el mismo resultado. Pero cuando es negativo, cambia el resultado de todo lo que está dentro del paréntesis de forma directa. Entonces, decimos así, menos por más. ¿Cómo va a quedar el resultado? Menos. ¿Negativo o positivo? Menos. Negativo. Menos. Negativo. Y el 6x a la 2 se mantiene. Y Más. negativo por negativo, Positivo. correcto. Y el resultado se mantiene. Lo que hacemos es cambiar signos prácticamente. El 6x a la 2 está positivo, viene negativo. El menos 4x a la 2 está negativo, viene positivo. Y aquí viene la parte, otra parte interesante. Ya hicimos la multiplicación. ¿Se podrá unir algo ahí? ¿Podríamos hacer una suma de semejantes? Y ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Podemos unir este 10x a la 2 con alguien. ¿Con quién? con el menos Más X. 5x3. No, porque este tiene 2 y el 15 x X, tiene 2. 3. Menos 4x2. 6X a la 2. Menos 6x a la 2, ¿verdad? Con este. Porque estos dos tienen el mismo factor mismo literal. X a la 2, x a la 2. ¿Serán los únicos que podemos unir o podemos unir a alguien más? El otro menos 15X a la 2. No, más 4X a la 2. 4x2. No. Y. Ah, sí. Correcto, menos 15x a la 2y con más 4x a la 2y, ¿verdad? Podemos unir esos también. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a ir a resolverlo. De los rosaditos, que hice 3 líneas debajo de cada uno porque son semejantes. Esto es que la simbología de abajo son iguales para darle a entender que van juntos. Y la simbología de estos son iguales para darle a entender que van juntos. Entonces, aquí nos queda 10 menos 6, ¿verdad? Y se conserva el factor literal, x a la 2. Más, vamos con el otro que tiene la raya morada, menos 15 y más 4. Y se conserva el factor literal, x a la 2y. Ahora estamos uniendo el menos 15 con 4 y conservamos el x a la 2y. Y este 5x a la 3 no tiene con quién unirse. Lo dejamos ahí al final solo. Observamos, ¿cuánto es 10 menos 6? 4. 4. Pues aquí nos queda 4x a la 2. 2. No voy a poner el más todavía. Vamos a hacerlo directo. ¿Cuánto es menos 15 más 4? Si nos queda positivo, pues dejamos el más. Si nos queda negativo, ponemos el resultado. ¿Cuánto es menos 15 más 4? Menos 11. Menos 11. Entonces lo copiamos directamente negativo. Menos 11 x a la 2 y. Y el último no se puede unir con nadie. 5x a la 3. Esa sería la respuesta. En el examen no les va a venir una operación tan grande como esta. Esta era nada más para que afiláramos todo lo que habíamos visto.
El examen no viene tan grande, los exámenes son pequeñitas usualmente. ¿Dudas con esa parte de operaciones básicas en expresiones algebraicas? No. No, profe, por el momento todo claro. Listísimo. Entonces vamos a pasar a otro tema algebraico que a veces viene en el examen también. La tortura de muchos en el cole, dicen por ahí, que sería la primera y segunda fórmula notable. La primera y segunda fórmula notable. Esto entra usualmente en composición de funciones también. Entonces es bueno saber resolverlas. La primera y segunda fórmula notable. ¿Qué son las fórmulas notables? Las fórmulas notables son aplicadas a binomios que están elevados al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, esto de aquí. Sin miedo a equivocarse. Y si se equivocan, no hay problema. De esto se trata. Y me gusta que se equivoquen en esta parte para que no lo repitan de nuevo. ¿Cómo resolverían ustedes esto? ¿Qué harían? A la 2 Yo más B a pondría la A al 2. cuadrado más B al cuadrado, sí. Y no crean, no son los únicos que han dicho esa respuesta. Siempre dan esa respuesta. Siempre dicen, el 2 al A y el 2 al B. Pero esto de aquí A ver. es incorrecto. Incorrecto. Y se los voy a dejar acá y esto me gusta, porque ya ustedes, cada vez que vean un A más B elevado al grado 2, ya después lo vamos a ver con operaciones, ya ustedes saben que no pueden ir a decir que el 2 va para el A y el 2 va para el B, porque aquí nos vamos a acordar que eso es incorrecto. Incorrecto. Eso no se hace. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a... Lista. Una regla de operaciones para poder resolver la fórmula notable. Voy a escribirla. Todos los docentes esta parte de fórmulas notables lo trabajan diferente. A mí me gusta hacerlo con esta frase que voy a escribir aquí, porque a veces la llegan a memorizar, entonces se les hace más fácil. Yo la explico específicamente así. Debemos hacer el seguimiento. Paso 1. ¿Qué es lo que dice el paso 1? El paso 1 es decir que el primero elevado al cuadrado. Paso 2. Se conserva el signo. Paso 3. Siempre un 2 que va a multiplicar al primero por el segundo. Paso 4. Siempre un más. Siempre un más. Y paso 5, el segundo elevado al cuadrado. El cuadrado era 2, ¿verdad? Entonces esos son los pasos para nosotros poder resolver una fórmula notable. ¿Cómo se aplican entonces? Vean cómo se aplican.
Y nosotros pusimos a más b al cuadrado. Voy a volverlo a escribir. ¿Cuántos términos tenemos dentro del paréntesis, chicos? ¿Cuántas letras? Dos. 2. Dos. ¿Verdad? A este de aquí, entonces lo vamos a llamar primer término, porque es el que aparece de primero. Y a este de aquí lo vamos a llamar segundo término, porque es el que aparece de segundo. Y la regla dice, vamos a tomar el primero. ¿Quién es el primero? A. A. Ah, vamos a tomar el primero y lo vamos a elevar al cuadrado. O sea, decimos que aquí A la va dos. a la 2. Paso 2. Se conserva el signo. ¿Cuál es el signo que tienen en medio de ellos dos? Más. Más. Entonces, conservamos ese más. Ese más es porque se conserva el signo. Hay que tener cuidado con eso. Aquí puede ser un negativo, puede ser un positivo, dependiendo de lo que vaya aquí en medio. Siguiente paso. Dice que siempre 2, siempre un 2. Entonces vamos a hacer un 2. A mí me gusta hacerlo grande para diferenciarlo. ¿Qué va a multiplicar? Al primero. ¿Y quién es el primero? 1. A. 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 Ah. Uno. Por el segundo. ¿Quién es el segundo? B. B. ¿Ve? Siguiente regla. Siempre un más. Paso 4. Aquí sí va a ir siempre un más. ¿Ve que aquí lo dice el paso 4? Siempre un más. A dos más. Y cerramos Sí, sí. con el segundo elevado al cuadrado. ¿Quién era el segundo? El B. 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 Y lo tenemos que elevar al cuadrado. Hay profesores que lo explican así directamente con la fórmula. Y entonces les dan esto y entonces ustedes siempre tienen que ir a hacer sustituciones. Aquí hay un 5x y aquí hay un 3. Entonces, como aquí hay un A, aquí hay un A, aquí hay un B y aquí hay un B. Siento que a veces puede ser más complicado. A mí me gusta más hacerlo con esta lista. Hay profesores que los hacen con colores. A mí me gusta trabajar con colores, pero la fórmula notable no me gusta explicarla solamente con que se la aprendan con colores. Entonces, vamos a hacer ejemplos para que vean. Para que vean cómo se aplica. Ya con esto ya casi cerramos esta parte para ya entrar a los temas de funciones. Para que vean dónde es que se aplica. 1. X menos 3 elevado al cuadrado. Tenemos dos términos. ¿Quién es el primer término? X. 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 Lo voy a pintar de morado. Ese es el primer término. Segundo término. 3. 3. No vemos el negativo. En fórmulas notables omitimos el signo. Solamente vemos el primer término y el segundo término. Punto. Entonces, vamos a ir a resolverlo. Igual. Primer término, ahora sí. ¿Quién es el primer término? X al cuadrado. X. Paso 1, X al cuadrado. Segundo paso, se conserva el signo. ¿Quién es el signo? Menos. Menos. Aquí sí es un menos, Menos. porque el signo es negativo. Dice 2. Siempre un 2. Paso 3, ¿verdad? Siempre un 2. Sí. Que multiplica al primero. ¿Quién es el X. primero? X. X. Pero también multiplica al segundo. Al ¿Quién 3. es el segundo? 3. Al 3. Paso 4. Siempre un más. No importa lo que haya. Siempre un más. Y el segundo elevado al cuadrado. ¿Quién es el segundo? 3 al cuadrado. 3. Y lo elevamos al cuadrado. Correcto. ¿Hemos terminado? No. Tenemos que resolver. X a la 2. No. No se puede Profe, resolver. una Ese sí no consulta. se puede resolver. Ajá, dime. Aunque esté en negativo, a la hora de multiplicarlo igual se pone en positivo. Aquí. Ajá, correcto. Sí, porque ya lo tenemos acá. Ah, ok. Y acá lo omitimos el menos. Primero por reglas, realmente es una demostración ahí, para que se vea que esto siempre va a ser positivo. Pero también lo omitimos porque aunque lo pongamos negativo, por estar elevado al cuadrado, el resultado va a ser positivo. Entonces lo omitimos aquí. Menos, con gusto. Menos. Tenemos aquí una multiplicación. ¿Cuánto es 2 por X por 3?
6. 6. 6 ¿qué? X. X. 6x, ¿verdad? Más 3 a la 2. ¿Cuánto es 3 a la 2? 9. 9. 9. Más 9. Esto sería el resultado. ¿Ven qué diferente de solamente elevar el resultado? ¿Qué diferente de venir y solamente elevar el primero y el segundo? Porque si elevamos el primero y el segundo, nos queda x a la 2 menos 9. Totalmente diferente la respuesta, ¿verdad? Esto se puede demostrar aritméticamente, solamente que por tiempo ahorita no lo vamos a hacer, pero sí se puede hacer aritméticamente, para que ustedes vean que sí es cierto, porque tiene que resolver con fórmula notable para que se cumpla. Ahí después un día saco el ratillo para que lo vean. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Y este dice x más 4 elevado al cuadrado. Entonces, primer término, x. Segundo término, 4. Vamos a ir. Primer paso, el primero elevado al cuadrado. ¿Quién es el primero? X. 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 Y lo elevamos al cuadrado. Siguiente paso, se conserva el signo. ¿Quién es el signo? Más. Más. Correcto. Siguiente paso, siempre un 2 que va a multiplicar al primero por el segundo. Entonces, ¿quién es el primero? X. X. Y el segundo Por 4. por 4. Mentira, aquí no era siempre un más. Aquí se conserva el signo, más bien. Paso 2, se conserva el signo. Me fui. Se conserva el signo. Y como es más, es más. Ahora sí, el paso 4 es siempre un más. Más. Siempre un más. Y último paso, el segundo elevado al cuadrado. Resolvemos operaciones. El primero se queda como x a la 2. Y tenemos que resolver esta multiplicación de acá. ¿Cuánto es 2 por x por 4? 8X. 8X. Más 8x. Más 4 elevado a la 2. ¿Cuánto es 4 elevado a la 2? 16. 16. Más 16. Esa sería la respuesta de ese ejercicio. ¿Comprendido fórmulas notables? Sí, profe. Sí, Ahí profe. recordamos algo de lo que hicimos hace muchos años en el cole. Entonces, vamos a dejarlo con estos dos ejemplos. Tal vez en la tarea, no sé si les voy a hacer tarea esta semana o se las acumulo con el tema que sigue. Ahí voy a decidir para que se pongan al día entonces con otras tareas. Pero si fuese el caso, también les puedo dejar una tarea solo algebraica para que repasen términos de octavo, que resuelvan unas cuantas fórmulas y unas cuantas sumas, restas y eso. Ahora sí, eso sería el repasito de álgebra. Vamos a hablar de ahora sí de temas en concreto del examen de bachillerato. En las funciones existen operaciones con funciones. Nosotros en las funciones vamos a poder sumar funciones, restar funciones, multiplicar funciones, aplicar un montón de propiedades a las funciones, operaciones de funciones. Pero ustedes en el examen solamente les entra una operación de funciones. La más complicada, de hecho, la que se llama composición de funciones. ¿Qué es una composición de funciones? Vamos a escribir aquí el título para que ustedes lo tengan. Ahora sí, volvemos al examen. Vamos a escribir aquí y volvemos al tema. Volvemos al examen para aclarar algo. Y vamos a trabajar entonces con la composición de funciones. Con la composición de funciones vamos a tener un poquito de cuidado porque vamos a trabajar la parte de averiguar criterios de funciones de una composición. Vamos a tener que averiguar imágenes en composiciones de funciones y vamos a tener que averiguar compatibilidad de composición de funciones. Primero vamos a hablar del criterio, de cómo encontrar algo algebraico, cómo hablar de la parte algebraica de una función. Entonces, para una composición de funciones vamos a necesitar dos funciones. Vamos a escribirlo ahí, necesitaremos dos funciones.
Lo que vamos a necesitar son dos funciones y lo que vamos a hacer es meter una función en otra. Vamos a meter una función dentro de otra. Vamos a componerlas. Entonces, ¿para qué es que funciona el criterio, la composición de funciones? Voy a hacerles un diagrama nada más para que tengan la idea. Y lo voy a borrar. Nada más para que tengan la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, no es necesario ni que lo copien. Porque el diagrama nunca les va a entrar. Y con el diagrama se hace un montón de trabajos demostrativos de funciones que no, ahorita no vamos a ver. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener aquí dos conjuntos. Y este diagrama nos va a ayudar. Ahorita pongan mucha atención con estos diagramas, ¿verdad? No tienen que copiarlos, pero nos va a ayudar para orientarnos con todo lo que vamos a ver después. Aquí tenemos un conjunto A y un conjunto B, que ellos dos se relacionan a partir de una función f de x. Y habíamos dicho que cuando había una composición de funciones, en este conjunto de aquí se relacionaba con alguien de aquí. Y este de aquí se va a relacionar con alguien de aquí. Y este de aquí se va a relacionar con alguien de aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, esta relación es a partir de un criterio, ¿verdad? Aquí teníamos f de x igual 5x más 2, y ustedes iban y metían las x, porque esto eran x, dentro del criterio, y el resultado era con lo que lo íbamos uniendo. Eso lo vimos en clases anteriores. ¿Qué es lo que pasa en la composición de funciones? Que vamos a tener un tercer conjunto. Y que vamos a tener un tercer conjunto, donde se van a relacionar este conjunto con este conjunto de aquí, a partir de una función g de x. Y entonces, este 2 se va a relacionar con este 4, por ejemplo, a partir de un criterio, ¿verdad? Y este 3 se va a relacionar con un 1, y este 5 se puede relacionar aquí con un 0, por ejemplo. Entonces, esto era un dominio, y esto era un codominio para esta función f. Pero cuando trabajamos con la composición, este codominio se convierte ahora en un dominio de G, y este pasa a ser el codominio de G. Entonces, puede existir un enlace directo, donde este 1 se va a relacionar directamente con este 4, brincándonos esto de aquí. Este 2 se va a relacionar con este 1, y este 4 se va a relacionar con este 0, brincándonos esto de aquí. Esa relación la vamos a hacer a partir de la composición, donde de A vamos a llegar hasta G a partir de un criterio de una función. Esto de aquí es la simbología de composición, una O minúscula. Entonces, es un criterio. ¿Cómo voy a llegar de este 1 sin pasar por B? Directo aquí, borrando el B. ¿Cómo voy a llegar de este 2? Directo al 1. ¿Y cómo voy a llegar de este 4? Directo al 0. Brincándonos todo este conjunto de aquí. De eso es lo que se trata la composición. Entonces, para ello tenemos que hacer operaciones algebraicas. Ahora sí lo voy a borrar para que vean cómo es que se aplica en el examen. Porque en el examen usualmente lo que los ponen es a calcular criterios. No voy a escribir una serie de pasos, porque escribir una serie de pasos se vuelve muy complicado en esta parte. Aquí lo mejor es llegar y aplicarlo directamente. Nada más voy a mencionarles la definición de composición de funciones, porque esa sí es importantísima. Definición. La definición de composición de funciones, nosotros vamos a tener algo como esto. Vamos a tener f o g de x. ¿Ven? Antes nosotros teníamos f de x o g de x. Ahora lo que estamos haciendo es haciendo la composición de estas funciones a partir de ese simbolito de aquí. Esto. De aquí se pueden sacar otras operaciones. Nosotros podríamos decir f más g de x o f menos g de x, pero nosotros solamente vamos a trabajar con la composición. Entonces vamos a borrar esto para que ustedes vean cómo lo hacemos. La definición de composición de funciones, vean lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la función que aparezca de primero, la que aparezca de primero, eso sí es importante, el orden. La que aparece de primero, que es f. Y la vamos a meter dentro de la segunda,
la segunda que aparece es G. Y aquí queda X. Esto es la definición de composición de funciones. F o G de X es lo mismo que F de G de X. Meter la segunda función dentro de la primera. Esa es la composición. La segunda vamos a meterla dentro de la primera función. Respetando esto. Se ve como complicado, se ve como raro, pero vean lo que vamos a hacer. Ahí, directo a los ejemplos. Dice, sea f de x igual x al cuadrado más 3. Y g de x igual x más 5. ¿Ven? Tenemos dos funciones completamente diferentes. Tenemos la función x a la 2 más 3 y tenemos la función g de x igual x más 5. Tenemos una cuadrática y una lineal. Después vamos a ver esos conceptos. Entonces, dice el ejercicio, calcule. Y siempre tiene que ver el orden de lo que les están pidiendo. Aquí sí nos están pidiendo f o g de x. Nos está pidiendo que calculemos la composición de f de g en x. ¿Qué quiere decir? Meter la segunda función dentro de la primera. Eso quiere decir la composición. Vamos a ir a la definición. Escribimos la composición que nos están pidiendo, que es f o g de x, y esto tiene que ser por definición. La primera es f, y dentro de f vamos a meter a g de x. Vean, pónganme mucha atención con lo que voy a hacer ahorita. Si están copiando, no copien. Pónganme mucha atención, porque aquí viene la parte importante del ejercicio. Voy a recordarles algo de lo que hicimos en las clases anteriores. En las clases anteriores nosotros teníamos, por ejemplo, f de x igual, no lo hagamos más complicado, x más 2. Y nos decían, calcule f de 5, por ejemplo. Entonces, lo que estaba dentro del paréntesis después de la f era un 5. ¿Nosotros qué hacíamos con este 5? ¿Se acuerdan qué hacíamos con este 5 en el criterio? Sustituir el 5 como la X. Correcto, exactamente. Como aquí adentro tenemos una X y aquí tenemos una X, entonces nosotros decíamos f de 5 es igual y quitamos esta X porque ahora X vale 5 más 2. Y entonces no importaba lo que estuviese dentro del paréntesis. Aquí podría estar f de menos 10 y entonces nosotros vamos a quitar la X y ¿qué ponemos? Quitamos esta X y ¿qué ponemos? Menos 10. Menos 10 más 2 y conservamos todo lo demás. Ahora, vean aquí la relación. Aquí tenemos f y ¿qué tenemos dentro del paréntesis? G G de X. de X. G de X. No tenemos un 5, no tenemos un menos 10, tenemos un G de X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a ver a esta función. Tenemos que ir a ver a esta función de aquí. Te la voy a marcar. Tenemos que ver siempre la que queda afuera. La que queda afuera es f. ¿Cuánto vale f? ¿Cuánto es f de x? Aquí arriba lo tenemos. X2 más a la 3. 2 más 3. X a la 2 más 3, correcto. Pero, tenemos X a la 2 más 3, porque aquí dentro del paréntesis tenemos una X. Si aquí dentro del paréntesis hubiera un F de 5, ¿qué escribiríamos aquí? Sería 5X más 3. Sí, no, 5. F F de 5, 5X, sí. el X es 5, ¿verdad? Sí. Quitamos el X y lo le damos a la 2. Más 3. Tres. Más 3. Sí, ¿verdad? Quitamos la X, porque la X vale 5. Ahora, ¿qué hay dentro del paréntesis? G de X. Vamos a G de quitar la X. X. ¿Y qué vamos a poner en lugar de X? G. X más 5. Más 5 no. Ah, sí, perdón. G de X. ¿Qué Igual falta? X igual X
X más Igual 5. X más 5. Es que ahí ya me estarían haciendo la sustitución. Vean. Tranquilo. De esta parte yo sé que es tediosa de agarrarle el toquecillo al principio. Voy a bajar esto un poquito más. Voy a escribir aquí. Vemos F. Ujú. Entonces voy a ir a escribir aquí arriba F. F de X es igual a X a la 2 más 3. Aquí tenemos una X, entonces aquí tenemos una X. Pero ahora, después de la F, dentro del paréntesis tenemos una G de X. Entonces, quitamos la X y ¿qué ponemos? G de X. ¿Qué falta? X. A ver. Es que G de X la estamos cambiando por G de Ah. X, porque es lo que está dentro del paréntesis. Ujú, sí. Para faltar. Esto es X. F ya la tenemos aquí. Vean. Aquí dentro del paréntesis del F de X, tenemos una X. Por eso aquí hay una X. Y está elevado a la 2 más 3. Vean, voy a traerme esta misma función de aquí. Esta misma. Voy a traer. Y vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Cálculo de imágenes, como vimos la vez pasada. F de 5. ¿Qué hacemos? 5 elevado a la 2 más 2 3. más 3. 5 elevado a la 2 más 3. Más 3. F de menos 10. ¿Qué hacemos ahora? Menos 10 elevado a la 2 más 3. Menos 10 elevado a la 2 más 3. F de M, por ejemplo. ¿Qué hacemos ahora? M elevado a la 2 más 3. A la 2 más 3. Ah, entonces sería X. 3. F de G de X. ¿Qué hacemos ahora? X G de X. X Ajá. Al cuadrado al cuadrado. más Al 3. cuadrado. Más Más 3. tres. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. ¿Costó? Listo. No, yo sé que esta parte es complicadita de entender al principio. Yo lo sé. Entonces, eso que hicimos ahí fue hacer ese cambio de imágenes. Aquí nos queda G de X elevado al cuadrado más 3. Sí, ahora sí. Ahora sí, profe. Pero todavía no hemos terminado. Tenemos que ir a calcular ese criterio. Entonces, les pregunto, ¿cuánto vale G de X? ¿Cuánto vale G de X? Y todo nos lo da el ejercicio. X más 5. X más 5, correcto. G de X es X más 5. Pero ese X más 5, ¿cómo está? Elevado. Y elevado. Elevado al cuadrado más 3. Elevado al cuadrado. Véanlo aquí dice que G de X es igual a X más 5. Por eso nosotros quitamos el G de X y ponemos X más 5. ¿Sí? Sí. Ahora sí, vean lo que tenemos aquí. Fórmula notable. Esto no es X a la 2 más 5 a la 2. Esto es el primero elevado al cuadrado. Puede ser hasta con rosado. X a la 2 más. ¿Por qué más? Porque el segundo paso dice que se conserva el signo, ¿verdad? Más 2 por X. Por el primero. Ajá. Por 5, por segundo. Ajá. Más, siempre más. Ahí sí es siempre más. 5 a la 2. A la 2. Más 5 a la 2. Más 3. Ahora sí. X a la 2. Más 2 por 5 por X. ¿Cuánto nos queda? 15X. 10. No, 10X. 10X más 5 a la 2, que son 25, más 3. Ahí se puede unir algo, chicos, en ese resultado. ¿10? ¿10X? ¿Y ¿Con X a quién? la 2? ¿Con X a No, la 2? porque
No, porque no, Porque es no que no son está semejantes. elevado. 20 Porque no Son tiene iguales. 25 más 3. No tienen el elevado a la 2, ¿correcto? Vean aquí a quiénes podemos unir. Vean qué sencillo. ¿Estos dos? 25 más 3, más 3, 28. 27. 28. 28. 28. 28. Más 28. Esto de aquí sería F o G F más de G. X. F o G de X. Es el primero que hacemos, chicos, no se preocupen. Vamos a hacer más. Vamos agarrándole la idea, es lo importante. Más o menos. Sí, sí. Ah, Sí, profe. Composición de funciones se la trae un poquitillo, jalado el pelo. Vamos a hacer más ejemplitos. Aquí vamos a hacer una diferenciación para que ustedes vean. Ok. Sea f de x igual 3x más 2 y g de x igual x al cuadrado menos 1. Hay que calcular primero f o g de x y calcular de segundo g o f de x. Porque a veces creemos que si las letras están invertidas no para igual, y no, no es así. Son dos operaciones completamente diferentes. La composición no es conmutativa, entonces no nos va a dar lo mismo si la invertimos. Entonces, vamos a ver el primero. El primero dice que es f o g de x. Entonces, por definición, f o g de x, vean, chicos, siempre copien primero la definición para que se haga más sencillo. Por definición, esto es, la primera es la que queda afuera y la segunda es la que va para adentro. Entonces aquí queda g de x. Por definición, ¿verdad? Sucede eso. La primera queda afuera, la segunda queda dentro. Y esto es igual. Vamos a ir a ver. Entonces, tenemos que ir a ver la de afuera. F. F es 3x más 2. Vamos a copiar la misma función, solamente que vamos a tener que cambiar la x, ¿verdad? Entonces dice 3. ¿Cuánto vale x? 1. No, no vale 1. X a la 2. Me estarías dando casi ya el resultado sustituido. Yo prefiero hacerlo por paso. Después lo puedes hacer directo. Ya. Quitamos la x y ¿qué ponemos? Primero. 2. 2. No. ¿No? ¿Qué hay dentro del paréntesis? La G. Ah, ok, hay una X. G. Aquí, G. 3. G de x. G de x. 3 por g de x más 2. ¿Sí o no? ¿Es esto mismo de aquí? Sí. Sí. Solamente que aquí hay una x y aquí hay una x. Nosotros tenemos que cambiarla. Dentro hay un g de x. Quitamos la x y ponemos lo que hay en el paréntesis.
Mismo caso de ahora. Si fuese f de 1, entonces sería 3 por 1 más 2. Si fuese f de 5, 3 por 5 más 2. Pero como es g de x, entonces 3 por g de x más 2. Sí, Sí, ya. Sí, profe. Que ya. Sí, profe. continuamos. 3 por... Profe, ¿Cuánto vale g de una x? pregunta. Sí, dime. Profe, Sí, dime. digamos, por qué tengo que agarrar ese 2? ¿Cómo sé cuál número agarrar? Este 2 de aquí. Ajá. Porque en el f de x nosotros vemos la que está afuera. Y en el f de x al final hay un más 2. Entonces lo conservamos. Ok. Esto de aquí, vean, esto de aquí. Vean f de x. F de x dice 3x más 2. Vean lo que está aquí. 3x más 2. Es exactamente esto mismo. Solamente que aquí está en términos de x y aquí está en términos de g de x. Sí. Ok, sí. Gracias. Bueno, con gusto. G de x. ¿Cuánto vale g de x? X2 menos 1. X a la 2 menos 1. Y continuamos escribiendo la función. Más 2. Más 2. Vean lo que tenemos acá. Acá tenemos multiplicación de monomio por binomio. ¿Cuánto es 3 por x a la 2? 3x a la 2. 3x a la 2. ¿Y cuánto es 3 por menos 1? Menos 3. 3 Menos, menos. menos 3, ¿verdad? No. Cuidado con los signos. Más 2. ¿Qué se puede unir ahí? Nada. Menos ¿Sí? ¿Se 3. puede unir algo? 2 más, Menos 3 más 3 2. más menos 3 2. más 2. Menos 3 más 2. Estos dos de aquí se pueden unir. Menos 3 más 2. ¿Cuánto es menos 3 más 2? Menos 1. Menos 1, profe. Menos 1. Menos 1. 3x a la 2 menos 1. Esto de aquí sería f o g de x. Vean el sentido de lo que les decía ahora el diagrama. Voy a aprovechar aquí este ejemplo. Tenemos un diagrama A y un diagrama B que se relacionan por f de x. Entonces, dice que aquí, pues esto es un ejemplo aleatorio, yo sé que lo estoy dando. Aquí en el A hay un 2. Esos son x, ¿verdad? Entonces, nos venimos a la de f, y cambiamos el x por 2 para ver con quién se relaciona. Y dice que es 3x más 2. Entonces sería 3 por 2 más 2. Eso sería 8. Sí, cambiamos la x por 2, porque aquí dice que es f de 2. Entonces cambiamos la x por 2, que es lo mismo que estamos haciendo arriba, cambiando la composición. Este 2 se va a relacionar con 8. Pero entonces va a haber un conjunto C que existe una relación entre g de x. Y entonces este g de x vale 8. Y x es, bueno, g de x es x a la 2 menos 1. 8 a la 2 menos 1. Entonces, se va a dar 16, 15. 15. Aquí se relaciona con 15. La composición es para no tener que hacer todo esto directo. Venirnos directo a esta fórmula de aquí. Vamos a ver. Más bien se hace para acá la composición. Entonces, lo que hace es que existe una relación entre este primero con el último, a partir de un criterio. De eso es lo que se trata la composición. Entonces, brincarnos todo ese montón de pasos de uno por uno y tener un criterio directo. Tener un criterio directo que nos funcione.
Pero vean acá. Vamos a hacerlo con este. G o F de X, que es el siguiente ejercicio que nos solicita. G o F de X. Nos está pidiendo calcular el criterio con F o G y nos está pidiendo calcular el criterio con G o F, para que vean que son totalmente diferentes los criterios. G o F. Por definición, ¿quién es la primera función? G. Ahora sí. Profe, ¿Me escuchan, chicos? Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. ahora sí. Sí, se lo escucho. Listo. Fue que se pegó aquí donde escribo. Ahora sí, volví. Voy a compartirles de nuevo. Entonces, les decía que vamos a hacer ahora el criterio invertido, porque nos está pidiendo calcular los dos criterios, de aquí para allá y de allá para acá, porque en la composición, si voy para allá, me puedo devolver también, con diferente criterio. Entonces, siempre es observando aquí en la composición. La primera función se queda afuera y la segunda función va para adentro. Entonces, si la tenemos de esta forma, la que tenemos que ver es la que está afuera. Y la que está afuera en este ejemplo es G. Es G. Vamos a ir a ver entonces a la función G. Dice que G es X al cuadrado menos 1. G es X al cuadrado menos 1. Voy a escribirla aquí afuera para que ustedes la vean. G de X es igual a X al cuadrado menos 1. Vamos a cambiar esta X que está aquí y que vamos a escribir en lugar de esta X. ¿Qué se escribe en lugar de esa Una X? F. F, ¿verdad? F de X. Voy a escribirlo con rosado. ¿Por qué una F? Porque es lo que está dentro del Dentro. paréntesis. Correcto, está ahí dentro. Entonces, F de X al cuadrado menos 1. ¿Por qué al cuadrado y menos 1? Porque en G de X eso es lo que hay después de la X. Hay un X al cuadrado y un menos 1. Sí. Ahora sí, ¿cuánto vale F de X? 3x más 2. 3X más 2. Y esto está elevado al cuadrado. Cuadrado menos 1. Menos 1. Correcto. Menos 1. ¿Y qué tenemos aquí? Una fórmula notable. Vean aquí, en el examen nunca vienen así en conjunto. Fue que la puse en conjunto. Todo esto de aquí, todo lo que está antes del más es el primer término y todo lo que está después del signo es el segundo término. Primer término, 3x. 3x
elevado al cuadrado más 2. 2 que multiplica el primero. ¿Quién es el primero? 3x 3x por el segundo. ¿Quién es el segundo? 2. Por 2. Más, porque sigue siempre un más. El segundo elevado al cuadrado. Menos 1. Menos 1. Ahora sí, 3x elevado al cuadrado. ¿Qué pasa con 3x elevado al cuadrado? Hay dos términos ahí dentro. En la multiplicación, vean que esto es una suma. Cuando es una suma o una resta, que son la primera y segunda fórmula notable, hay que hacer todo esto de aquí, toda la fórmula notable. Pero en la multiplicación no. En la multiplicación sí se puede omitir eso. En la multiplicación sí podemos hacer 3 al cuadrado por x al cuadrado. Solo en la multiplicación podemos hacer distribuirlo. Y en la división también. Sí lo podemos distribuir. En la multiplicación sí. Entonces, 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado. Aquí nos queda 9. X al cuadrado. De aquí para allá y de allá para acá. Vamos a seguir. Más 2 por 3x por 2. ¿Cuánto queda esta multiplicación? Multiplicamos todos los números ahí. 12. 12x. 2 por 3, 6, por 2, 12. Y correcto, se queda la X. Más 2 a la 2, que es 4. Y sigue el menos Menos 1. 1. Y ahí podemos unir algo, ¿verdad? El 4 y el 1. 4 y menos 1. Entonces aquí nos queda 9x al cuadrado más 12x más 4 menos 1, 3. 3. Esto sería G o F de X. Ahora sí, ahí les doy chancito para que copien ese ejercicio. Mientras lo copian, voy a ver una cosa. Listo, vean, vamos a hacer aquí una cosa. Voy a hacer un tercer ejemplo. Sí. No, más fácil todavía. Vean lo que vamos a hacer. Así con expresiones algebraicas que nos funcionan. Aquí. Vean aquí. Que es un ejercicio de examen. Dice que F es, y la voy a escribir aquí afuera, que ya está ahí arriba. F es
x al cuadrado más 1. Y dice que g de x es igual a x más 2. Hay que calcular f o g de x. Vayan haciéndolo ustedes mientras paso lista. Cuando termine de pasar lista, lo resuelvo. Vayan haciendo. Lo vamos a revisar. Me dicen el nombre, porfa, chicos, cuando paso la lista para que queden ahí. Si no, ya saben. Christopher Retana. Christopher Retana, ausente. Cintia Aguilar. La profe presente. Noel Retana. Tomar aquí una cosita, dame un segundito, ya casi continúo con la lista. Así. Elkin Espinosa. Elkin Espinosa. Gerardo Jiménez. Gerardo Jiménez, ausente. Mari Amores. Presente, profe. Listo. Ronald Cordero. Presente, profe. Listo. Rociel Berrocal. Presente, profe. Listo. Wendy Salas. Wendy Salas. Liven Mora. Presente, profe. Listo. Lizeth Bermúdez. Presente. Listo. Eric Montiel. Presente, profe. Listo. María Fernanda Esquivel. Presente, profe. Listo. Eliseth Badilla. Eliseth Badilla. Viviana Segura. Presente, profe. Listo. Y Abraham Cedeño. Abraham Cedeño. Listo. Ahora sí, nos regresamos aquí al ejercicio. ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron? Chicos, hola. No, profe. Yo no. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí con la práctica lo vamos a ir mejorando este tema. Este tema sí es tediosito, es el más tedioso de funciones en realidad. Toda la parte de composiciones es un poquito tedioso. Dice que hay que calcular f o g de x. Vamos a venir aquí y decir f o g de x. Entonces, ¿quién es la primera función? Que está F. escrita. X2 más 1. F. Sí, x a la 2 más 1. F de f. Vamos a trabajar con esa, con x a la 2 más 1, correcto, porque es la primera que nos está apareciendo aquí en la posición. Y entonces, dentro de f, tenemos que meter
la g de x. Vean que dentro del paréntesis siempre hay una x. Eso quiere decir que g de x es x. Va a valer como x. Ahora sí, ¿a quién tenemos que ir a ver? Ya me lo habían dicho. A x a la 2 más 1. Ahora sí, viene una x. La quitamos. ¿Qué tenemos que poner en lugar de esa x? 3. No, porque un 3. No, tendríamos que poner G, que sería X. Correcto. Hay que poner g de x. Correcto. G de x. Pero ese g de x está elevado a la 2. Más 1. Vean, chicos, quiero que me comprendan bien esa parte. Voy a volverlo a hacer como ahora. Voy a traerme f de x porque es la que estamos viendo. Quiero que todos me respondan y pongan bien atención. Pongan bastante atención. F de x es igual a x a la 2 más 1. ¿Por qué estoy copiando esta función? Porque es la que hay que ver. Es la que está afuera. Es la que está de primero. Entonces tenemos que ir a ver cuál es la que está de primero. Esta, entonces, es la que vamos a ver. Nosotros la semana antepasada, cuando vimos el cálculo de imágenes y esas cosas, nosotros decíamos, si les doy f de 3, significa que yo quité la x, que está entre el paréntesis, y pusimos un 3, ¿correcto? Ajá. Entonces, aquí hay una x, ¿qué tenemos que escribir en lugar de esa x? En este ejercicio de aquí abajo. Y 3. 3 3 elevado a la 2 más 1. más 1. Si fuese f de menos 5, entonces, ¿qué escribimos? Menos 5 elevado a la 2 más 1. Menos 5 elevado a la 2 más 1. Ven, siempre lo que esté dentro del paréntesis, yo lo voy a cambiar por la x. Siempre lo que esté dentro del paréntesis. Hagámoslo más simbólico todavía. F de flor. F de una flor. Es igual. Entonces, en lugar de escribir la x, ¿qué escribimos? La flor La flor. al Eso cuadrado. parece un huevo frito, parecía. Más 1, correcto. Flor al cuadrado más 1. Siempre lo que esté dentro del paréntesis, yo lo voy a ir a cambiar por las x que estén en el juego, que estén en el criterio. Entonces, si dentro del paréntesis dice g de x, vamos a quitar la x y ¿qué vamos a poner? G de X. G de x, porque es lo que está dentro del paréntesis. Y seguimos escribiendo la función normal. Este g de x es x. Es esto de aquí, x a la 2 más 1. Aquí lo vemos. X a la 2 más 1. Solamente que estamos cambiando la x por g de x, porque es lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, los demás espero que sí estén comprendiendo, porque no todos contestan. Entonces, ahora sí, después de que hacemos el cambio de g de x, aquí en el criterio quitamos la x y colocamos g de x, tenemos que ir a ver cuánto vale g de x para seguir haciendo sustituciones. ¿Cuánto vale g de x? X más 2. X más 2. Pero va a quedar elevado al cuadrado, ¿verdad? Cuadrado. Porque g de x está elevado al cuadrado. Más 1. O sea, digamos que yo llegué hasta ahí. Ahora sí, ¿qué tenemos aquí? Una fórmula ¿Una fórmula notable? Sí. Ajá. ¿Quién es el primero? X X. Y queda elevado a la 2. Se conserva el signo. ¿Quién es el signo? más Más. 2 por... 2. No, ¿quién es el primero? Por la X. Por la X, por el segundo. ¿Quién es el segundo? 2. Por el 2. Más, Más 2. porque siempre es un más, Más. ¿verdad? El tercer cuarto Más paso. 1. No, Más Sí, 2. más 2. más El 2. segundo. Ajá. Correcto, más 2 elevado al cuadrado. Ya aquí tenemos la fórmula notable. Notable. Esta es Ajá. la fórmula notable. Vean que hasta luego con el mismo color. Más 1. Ahora sí, ya podemos resolver. X a la 2 más. ¿Cuánto nos da esta multiplicación de aquí?
5. No, 5X. no. 4X. Y 4. 2 por 1 Por por 2. 2 por 1, 2 por 2, 4. 4X. 4x. Más 2 elevado al cuadrado, 4. 4. Más 1. Más ¿Y qué uno. podemos unir ahí? 4 más 1. 4 más 1, 5. 5. Y a la C. x a la 2, más 4x, más 5. 5. La C. ¿Comprendido? Profe, yo me perdí en el X más 2 elevado a la 2. Aquí, No, en el de arriba. este. Ajá, ¿Por qué pusimos x más 2 aquí? exacto. Porque nosotros Porque es el, tenemos... Ajá, ajá, dígame usted. porque es el X, el GX. Correcto. Usted va y ve cuánto vale g de x. Y g de x dice que es x más 2. Entonces escribimos cuánto vale g de x. Elevado a la 2. Elevado a la 2, porque aquí está elevado a la 2, ¿verdad? Porque aquí estaba el x elevado a la 2 en la f. Ah, ok. Sí, Sí, ahí gracias. conforme hagan más práctica le van a agarrar el toque. Es porque es la primera vez que están viendo este ejercicio, este tipo de ejercicios, si se los digo, son tediositos, son complicaditos, es normal que ahorita estén así. Van a ver que cuando le agarren el toque se vuelve ya más sencillo. Sí les voy a dejar tarea, no les voy a dejar tarea tan grande, pero sí les voy a dejar tarea de repaso. Les voy a poner unas cuantas operaciones de sumas, restas, multiplicaciones, les voy a poner a resolver unas cuantas fórmulas notables para que practiquen eso y unas cuantas composiciones, para ya la otra semana seguir con la otra parte de composiciones y función inversa, para terminar esta parte de funciones para pasar a la otra de funciones. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. ¿Está bien, chicos? Ok, profe. Está bien. Perfecto, profe. Está bien, Listo, profe. chicos, ahora más tarde les paso todo el documento y la clase grabada y la tarea se la subo en estos días. Está bien. Muchas gracias, profe. Ok, de Listo, buenas acuerdo. noches. Buenas Gracias. noches. Muchísimas gracias, Entonces, profe. buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto, chicos, nos vemos. Gracias.